Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. 6.2. Volúmenes. Método de las rebanadas o Cavalieri. Supongamos un sólido S, digamos el de la figura azul, supongamos que sea como una hogaza de pan. Está entre los planos verticales X igual A y X igual B. Aquí hay un plano vertical XA y otro plano vertical X igual B. Y queremos hallar el volumen del sólido S. Para eso partimos el sólido en rebanadas verticales. Empezamos a hacer cortes verticales obteniendo rebanadas. Aquí hay un ejemplo, la morada de una rebanadita. En la axis X, este fue el corte perpendicular al eje X. Un cilindro, una especie de tablita. Esta tablita tiene un alto incremento de X y tiene un área aquí. Esa área se puede o no hallar en términos de X. Entonces, el volumen de este tabloide es base, que es A de X por la altura incremento de X. Y si queremos hallar la suma de todos los tabloides, es decir, el volumen del sólido S, es sumarlos desde A hasta B. Eso lo hace la integral. Es decir, el volumen del sólido S es la integral entre A y B de A de X diferencial de X, donde A de X es el área de la sección transversal vertical, que la pudimos hallar en términos de X, al menos esa es la hipótesis. Y este delta X es la alturita del tabloide. Ejemplo, hallar el volumen de una pirámide sólida, cuya base es un cuadrado de lado S y altura H. Esta que tenemos en la figura es la pirámide. Aquí tenemos marcada la base S y esta roja vertical es la altura de la pirámide. Por el método de rebanadas o Cavalieri, nosotros empezamos a hacer cortes. En este caso voy a escoger el eje Y. Voy a empezar a hacer cortes con eso. Entonces la pirámide queda como partida en una especie de tabloides o de baldositas. Voy a graficar una baldosita genérica de ellas. Esta es la baldosita que se indica en el cursor y hay que ubicar dónde está. Está en Y. Es una posición genérica Y, porque está en el eje Y. De 0 a acá hay una distancia Y. Y si fuera hacia abajo, digamos, si ya estuviera por acá, la posición genérica de la baldosa también se llamaría Y. Entonces, lo que tenemos ahora es cuál es el área de este cuadradito de baldosa. Voy a llamar Z a este lado. Luego el área en términos de Z es Z al cuadrado. Esta es el área Z al cuadrado. Y la tablita tiene una altura de Y, por lo cual el volumen de esta tabloide es Z2, que es el área de la base por de Y. Como tenemos de Y, vamos a hacer una integral con respecto a Y. Y es por eso que no nos sirve acá la Z, sino que debemos expresar todo en términos del diferencial Y. Debemos expresar todo en términos de la letra del eje a la cual se hicieron los cortes, en este caso el eje Y. ¿Cómo expresamos Z en términos de Y? Aquí podemos usar semejanza de triángulos. Este triángulo rojo lo he sacado aquí a este lado. Recuerden que la rebanadita está ubicada en una posición Y. Quiere decir que de 0 acá vale Y. Esto es Y. Como todo esto vale H la altura de la pirámide, este pedacito de encima es H menos Y. Recordemos, todo vale H. Y como este lado lo llamé Z arbitrariamente,
este que es la mitad es z medios, esto es z medios. Podemos usar semejanza de triángulos. El triángulo de arriba es semejante a todo el triángulo grande. Entonces hacemos semejanza de triángulos. H en el grande es a S medios en el grande, como H menos Y en el pequeño es a S medios en el pequeño. Esa es esta relación que estoy indicando. ¿Por qué S medios? Porque es que esto de aquí a aquí vale S, donde estoy señalando con el cursor. Pero el triangulito, la base, tiene apenas este pedacito que es S medios. Una vez tenida la semejanza de triángulos, basta despejar Z. Despejamos Z para poder hallar el área en términos de Y. Ya está despejada Z. Entonces ahora sí tenemos el área que es Z al cuadrado. Aquí lo tenemos, Z al cuadrado. Esto dentro del cuchete es Z. Área es Z al cuadrado. Entonces, ¿cómo se halla el volumen? El volumen de esta rebanadita única es multiplicar el área por la alturita que es de Y. Esto aquí de adentro, el integrando, es el volumen de una rebanadita. Y la integral de 0 a h suma todas las rebanadas que hay desde 0 hasta h. No haré la integral, es muy sencilla. Ejemplo. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene al girar la región encerrada por Y igual a 1 menos x2, x es 0, y es 0 alrededor del eje. En otras palabras, esta región pintada de rojo debajo de la parábola Y igual a 1 menos x2 hacia arriba del eje X y a la derecha del eje Y. Hay que girarla alrededor del eje X y ver cuál es el volumen. Afortunadamente, para hacer estos problemas no hay que imaginar la figura, no hay que imaginar esta figura roja que sólido queda cuando se gira alrededor del eje X. Lo que vamos a hacer es romper la región, pensar únicamente en la región roja y la vamos a romper en franjitas verticales. Y cada franjita vertical, aunque no es un rectángulo, lo aproximamos a un rectangulito, que en este caso estoy mostrando el punteado en blanco. Este rectangulito que está punteado en blanco es el área diferencial de aproximación y hay muchas de ellas. En lugar de girar toda la figura roja, únicamente voy a girar este rectangulito diferencial blanco de aproximación. ¿Qué figura queda si gira alrededor del eje X? Ese rectangulito, miren, gire este rectangulito alrededor del eje X, el rectangulito punteado blanco, y le da un disco, el disco morado. Ese disco morado sí hay que buscar el volumen. La técnica es buscar el volumen y sumar todos los volúmenes de disquitos que haya. Este volumen morado corresponde a un disco. El volumen es área de la base, que es pi r2, siendo r su radio por la altura, que la estamos llamando incremento de x. Repito, el área de este disco morado, que es el que se obtuvo por rotación de un rectangulito diferencial de aproximación, rotándolo alrededor del eje X, es un disco que tiene por volumen área de la base pi r2 por dx. Hay que hallarlo. Y hay que hallar todo en términos de x, porque aquí el incremento es en x. Es decir, hay que escribir esta r en términos de x. ¿Cómo lo hacemos? Esta r, siendo una distancia vertical, ya habíamos visto es r es y superior menos y inferior, todo en términos de x. Entonces, y superior, o sea, la y de la parábola, que es 1 menos x2 en términos de x,
menos esta y de abajo, que está en el eje X, 0. Entonces 1 menos x2 es el radio del disco. Pi por radio al cuadrado es el área del disco. Y multiplicando el área del disco por su alturita diferencial de x, nos da este integrando. Este integrando corresponde al volumen de este disquito morado. Pero hay que sumar todos esos disquitos morados. Y hay disquitos desde x0 hasta x1. Integrando de 0 a 1, la integral se encarga del trabajo de sumarlos todos. La integral es fácil de hacer, se eleva al cuadrado usando el teorema del binomio, cuadrado del primero menos 2 veces primero por el segundo más cuadrado del último, y termina, la respuesta es 8 pi 15avos. Método del disco. Veamos ahora el método de la arandela o anillo. Aquí en la gráfica tenemos representado una arandela. Una arandela está formada por un disco exterior de radio R mayúscula al cual se le ha quitado un disco adentro interior de radio R minúscula. Luego el volumen de la arandela es volumen de disco exterior menos disco interior. Pero ya habíamos visto una clase anterior que el volumen de un disco, digamos el exterior, es pi R2, que es el área, multiplicado por el espesor, que es de x. Tenemos pi r al cuadrado mayúscula de x como volumen del disco exterior. Y le restamos el volumen del disco interior. Y el volumen del disco interior es su área, que es pi r minúscula al cuadrado por el espesor, que es de x. En resumen, el volumen de la arandela es, sacando factor común de x, es pi r mayúscula al cuadrado menos pi r minúscula al cuadrado por diferencial x. Ejemplo, encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por las curvas alrededor del eje indicado. Las curvas son y igual a x2, es esta parábola subiendo, y y2 igual a x, que es esta parábola invertida como hacia abajo, y debemos girar esa región, que es la región roja, alrededor del eje x y hallar su volumen. Entonces, solución, recordemos que para esta clase de ejercicios, para girar la región roja, afortunadamente no tenemos que imaginar qué sólido genera la región roja alrededor del eje x, a veces es complicado. Lo que basta es dividir en franjas verticales la región roja. Cada franjita vertical la aproximamos a un rectángulo. Aquí grafiqué el rectángulo diferencial de aproximación, que es el punteado con punticos blancos. Este rectangulito sí lo va a girar alrededor del eje x, a ver qué figura da. Miren, este rectángulo girando alrededor del eje x obtiene una arandelita. Hay que buscar el volumen de esa arandela en términos de x. Acá lo ven, es un incremento en x. Hay que buscar el volumen de esta arandela azul oscura en términos de x. Veámoslo. El volumen de esa arandela, que llamamos diferencial de volumen, es escoger todo el disco exterior y restarle el disco blanco. Pero como el diferencial es de x, tenemos que expresar r mayúscula y r minúscula en términos de x. R mayúscula es toda la distancia desde el eje x a la curva de encima. R minúscula es el del huequito, es la distancia del eje x a la curva de abajo. Vamos a hallarlos. R mayúscula, ¿cómo se halla R mayúscula siendo una distancia vertical? Y superior menos y inferior, pero hay que expresarlo en términos de x. ¿Cuál es la y superior? La y superior es la de la curva x igual a y2. Hay que despejar esa y en términos de x, nos da raíz de x.
esa es y superior, menos y inferior, que es la del eje X, que es 0, porque recuerde que estamos hallando esto que es radio mayor. Ahora el problema es hallar radio menor. El radio menor es el radio de este huequito blanco. Entonces R minúscula que es esta, es y superior menos y inferior, pero y superior es x2, porque se da en términos de x, menos y inferior, que es la del eje x, que es 0. Tenemos entonces que el radio inferior, o sea, el radio del disquito blanco, es x2, y que el radio superior, o sea, el radio de todo el disco desde el eje X hasta la curva de encima, es raíz de X. Ahora podemos reemplazar en las fórmulas el diferencial del arandela azul, que llamamos dB, es pi r mayúscula al cuadrado menos pi r minúscula al cuadrado de X, que lo reemplazo en esta fórmula de abajo, porque el r mayúscula es raíz de X, el r minúscula es x2 y están elevados al cuadrado multiplicados por pi. Es el volumen de la arandela azul. Pero hay arandelas, no solo la que formó este rectangulito punteado, hay rectangulitos que forman arandelas y hay rectangulitos que van desde 0 hasta este punto de intersección. Hay que hallar la intersección entre x igual a y2 y y igual a x2. Pasando todo para x, para hallar la intersección, nos queda entonces y igual a x2. Y aquí y es raíz de x. Entonces, esta es y esta es y. Se igualaron. Y da x0 y x1. x0 y x1 son los límites de integración, los límites donde se mueve, donde hay arandelitas. Entonces el volumen total es integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de las arandelas, y el volumen de una sola arandela es este integrando. Esto termina el ejercicio, la integral es fácil y da 3 pi décimos.